Listo, entonces hoy vamos a empezar con simetrías del espacio-tiempo, simetrías continuas. Más adelante yo les hablaré también de simetrías discretas, entonces, pero eso lo dejamos para más adelante, cerca del final del curso, ¿no? Vamos a dedicarnos a ver las simetrías del espacio-tiempo y sus representaciones en el espacio de los estados físicos en mecánica cuántica. Eso quiere decir las representaciones en el espacio de los ket que son los vectores en la mecánica cuántica, ¿no? Ah, mm, mm, Vamos a ver el grupo de Galileo precisamente. Este grupo tiene 10 simetrías. Nosotros nos interesamos sobre todo en 7 de ellas. Hay 3 que no vamos a discutir mucho porque, digamos, no es usual discutirlas en el grupo de Galileo, pero sí es usual discutirlas en el contexto del grupo de Lorentz en cuántica relativista. De todas formas, yo les muestro todas las simetrías y les muestro el álgebra de Lie de todas ellas y bueno, les comento unas cositas de teorías de grupos que tienen que ir empezando a conocer y también la idea es que empiecen a entender este contexto moderno de la mecánica cuántica, ¿no? Cómo se deben entender los observables físicos desde el punto de vista de las transformaciones de simetría, que es algo bastante interesante. Es una especie de acercamiento alterno a los observables físicos. Entonces, es algo interesante para que ustedes conozcan. Tal vez en su curso de cuántica uno ya vieron esto en algún detalle. Yo acá profundizo un poco más, ¿no? Entonces, empezamos recordando qué dice el teorema de Nether. El teorema de Nether, entonces se los escribo aquí. Vamos a ponerlo por aquí, simplemente para recordar. Teorema de Nether. ¿Qué es lo que dice este teorema? Hacemos una tablita aquí rápido. Entonces, el teorema de Nether básicamente me dice que a cada simetría asociada a una teoría, ¿cierto? Al sistema físico, le corresponde una ley de conservación o una carga conservada. Eso es lo que dice el teorema de Nether y tiene implicaciones en la mecánica cuántica. Sus implicaciones tienen que ver con la forma que toma el hamiltoniano en esa teoría, ¿no? Entonces, cada que nosotros imponemos una simetría a una teoría o a un modelo físico, eso nos restringe la forma que va a tener el hamiltoniano. Quiere decir que nosotros no podemos escribir un hamiltoniano como nosotros queramos, sino que dependiendo de cuáles son las simetrías que tenga el sistema físico, podemos escribir de una forma o de otra el hamiltoniano. El hamiltoniano no puede ser cualquier cosa ni en la mecánica cuántica clásica, no relativista, ni tampoco en la mecánica cuántica relativista. De hecho, cuando uno va a mecánica cuántica relativista, aparecen aún muchas más restricciones y restricciones fuertes que me obligan a escribir el hamiltoniano o en general los lagrangianos de ciertas formas específicas. No es que puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hamiltoniano en cuántica relativista no puede ser un campo fermiónico elevado a la 5, ¿sí? Entonces, si a mí se me ocurre poner campos fermiónicos elevados a la 5, a la potencia 5 o 6 o 7, estoy escribiendo un mal hamiltoniano para la electrodinámica cuántica, ¿no? Porque únicamente puede tener potencias al cuadrado, tomando en cuenta las unidades de los campos fermiónicos y, bueno, ciertas restricciones que imponen las simetrías en la electrodinámica cuántica. Ese tipo de cosas, no podemos escribir lo que nosotros queramos. Más adelante vamos a ver un poquito en detalle qué significa esto, pero es importante siempre que ustedes tengan una noción general de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, las ideas son las que ustedes tienen que recordar. Los cálculos, hay todo un formalismo matemático para poder desarrollarlos, pero lo más importante sobre todo es siempre tener en la mente los conceptos físicos y su interpretación física, es decir, qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo importante, ¿no? El formalismo, pues uno se dedica a estudiar herramientas matemáticas y las intenta aplicar, pero sobre todo hay que estar pensando en la interpretación física
de las cosas que nosotros vamos viendo aquí, ¿no? No hay que perder de vista la interpretación física por estar haciendo mucho cálculo o por estar haciendo mucho análisis sobre el formalismo matemático, ¿no? Entonces, miramos el teorema de Nether primero, un repaso rápido aquí con una tablita. Tenemos primero que hay ciertas simetrías físicas, ¿no? Simetrías que nosotros podemos imponer sobre el sistema físico. Y estas simetrías físicas tienen como consecuencia que aparece una carga conservada o corriente conservada o en general para la ley de conservación que ahorita miramos, ¿no? Entonces yo lo escribo aquí. Ley de conservación. Y entonces, ¿qué tipo de simetrías pueden haber? Que recuerden ustedes alguna simetría. ¿De qué tipo son las simetrías en mecánica cuántica? Hay Puede ser simetrías... rotacional. Rotacional ¿Cómo? o translacional. Rotacional. Pero antes de Y decirme precisamente cuáles son, ¿qué tipos de simetrías son? Dependiendo de cómo es el parámetro. o sea, la cantidad conservada asociada. No, todavía no hablemos de las cantidades conservadas, simplemente los tipos de simetrías, bueno, yo se los pongo aquí para que no se enreden. Hola. 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 No, Zoom me sacó por alguna razón desconocida, Zoom se reinició. Entonces, y entonces continuamos, pero tuve mala suerte porque se me borró la tablita, entonces me tocó volver a hacer. Entonces, acá estábamos rápidamente, ¿no? Vuelvo a escribirlo. Entonces será teorema de Nether, lo que vamos a ver. Y queremos ver sus consecuencias. Básicamente el teorema de Nether lo que me decía es que por cada simetría hay una ley de conservación asociada o una carga conservada o una corriente conservada. Entonces acá ponemos ley de conservación. Así. La dejamos aquí en la tablita. Y entonces, yo les decía, hay dos tipos de simetría, simetría continua, simetría discreta, ¿no? Son las formas de simetría que hay. Y bueno, se las había puesto aquí abajito. Y les estaba preguntando entonces qué tipo de simetrías continuas conocen y qué tipo de simetrías discretas conocen, para que me vayan mencionando algunas. Primero las continuas, ¿no? ¿Qué simetrías continuas conocen y qué simetrías discretas conocen? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna idea? Sí, en geometrías continuas. Ajá, ¿continuas cuáles? En traslación. Traslaciones, ¿no? Entonces lo ponemos aquí. Primero, continuas. Traslaciones, pero bueno, pongámoslo así. Hay traslaciones temporales y traslaciones también espaciales, ¿no? Una traslación temporal, 3 traslaciones espaciales, lo que significa que en este caso hay 4 traslaciones, ¿no? O dicho de otra forma, las traslaciones en mecánica cuántica tienen 4 parámetros. 3 espaciales, porque uno puede trasladar un sistema de referencia
en 3 direcciones diferentes. Estos son simetrías del espacio-tiempo, ¿no? El espacio, como lo entendemos nosotros, tiene 3 direcciones nada más, ¿no? Y el tiempo es un grado de libertad adicional. Entonces, el espacio-tiempo son 4 direcciones asociadas. Ahora, uno puede hacer una traslación entonces en 4 direcciones, 3 espaciales y una temporal. Aparte de las traslaciones, ¿qué otra hay? Rotaciones. Rotaciones, ¿cierto? Las rotaciones tienen 3 parámetros, porque ustedes pueden hacer una rotación alrededor de cada eje coordenado en un sistema tridimensional, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer una rotación alrededor del eje X, una alrededor del eje Y y otra alrededor del eje Z. Significa las rotaciones tienen 3 parámetros asociados, entonces acá van 3. Y además, ¿se les ocurre alguna otra transformación continua? Una que existe en relatividad especial. Una transformación. Relación inversa, no sé, creo. No. Todas estas operaciones o transformaciones tienen asociada una inversa. Más adelante hablamos de eso. Pero no. Todavía no. No, es algo que está... No sé si ustedes han visto el curso de relatividad especial. Es unas transformaciones que aparecen allá, pero también están en la mecánica clásica. Tienen un nombre específico. ¿Las de Lorentz? Las de Lorentz incluyen las rotaciones y las traslaciones. Es un grupo más general. Ahorita se los menciono cuáles son, ¿no? Pero un poquito más allá. Bueno, yo se los pongo, ¿no? Los boost. Los boost, que son como impulsos, ¿no? X menos B por T. En el caso del grupo de Galileo, ¿no? Y acá hay otras 3 transformaciones. Son algo así como un impulso, ¿no? Una transformación de velocidad que aparece sobre todo en el contexto de la relatividad especial, porque la transformación en relatividad especial no es tan sencilla como esto que está aquí, sino que todo esto va multiplicado por un factor gamma que hace una corrección relativista simplemente para tomar en cuenta que nada se pueda mover más rápido que la luz, ¿no? Pero aquí, en el grupo de Galileo, o en la mecánica cuántica no relativista, la transformación de velocidad es de esta forma, x menos b por t. Los 3 parámetros son las 3 velocidades en distintas direcciones. Entonces, estos son los boost. Entonces, esa es otra transformación continua. Ahora, aquí hay 10 parámetros, ¿no? 4 traslaciones, 3 rotaciones, 3 boost. Son 10 parámetros en total. A estas 10 transformaciones que están aquí se les conoce como las transformaciones de Galileo. Entonces, todo lo que ustedes tienen acá son precisamente las transformaciones de Galileo, que se las escribo aquí al ladito. Transformaciones de Galileo. Son estas que están aquí. Estas 10 que están acá, ¿no? Es decir, son todas estas transformaciones continuas que yo acabo de señalar. Esas son las transformaciones de Galileo. Aunque lo puse fue con rotaciones, ¿no? Si lo puedo corregir. Bueno, dejémoslo así. Transformaciones de Galileo, ¿no? Ahora, ¿qué simetrías discretas conocen? Que recuerden ustedes. ¿Conocen alguna? ¿Alguna simetría discreta? ¿O no conocen ninguna? La de energía podría ser una. No. No. El tiempo normal es como simetría continua, discreta. ¿Cuál es discreta? No El escuché bien. tiempo, ¿no? ¿El qué?
No alcancé a escuchar. El tiempo. No El sé. tiempo es un parámetro, no es una Ah, ok. transformación de simetría. Hay una transformación discreta asociada al tiempo, pero ¿cuál será? Creo que es... em, ah, me olvidó. ¿Un temporal, no es? Inversión temporal. Bien, entonces la inversión temporal, esa es una. Vamos aquí abajito. Entonces una de las simetrías discretas es esa, inversión temporal. Entonces esta es una. ¿Y cuál otra habrá? La espacial, inversión espacial, ¿no? Que se llama la paridad, ¿no? O inversión espacial. Paridad, inversión espacial, X que va en menos X, y acá inversión temporal no es precisamente T que va en menos T, nosotros vamos a discutir inversión temporal. Solo en mecánica clásica la inversión temporal corresponde a hacer el cambio T que va en menos T. En mecánica clásica newtoniana, solo ahí. En electromagnetismo ya no. No es suficiente con hacer T que va en menos T. Si uno hace eso, no quedan invariantes las leyes de Maxwell, hay que hacer otras cosas, ¿no? Y en mecánica cuántica sí es que definitivamente no corresponde hacer T que va en menos T, porque eso produce estados de energía negativa, que no están permitidos en toda la física porque no existen partículas con masa negativa, no existen los taquiones, ¿no? Entonces, la inversión temporal no es T que va en menos T, por eso no se lo escribo aquí. En general no es eso, ¿no? Solo en mecánica clásica newtoniana sí podemos usar esa transformación para la inversión temporal. Ahora, ya que sabemos cuáles son las simetrías del espacio-tiempo, yo les menciono que además cuando uno considera todas estas simetrías obtiene el grupo de Poincaré, las transformaciones de Poincaré, todas juntas, todas estas que están acá, ¿cierto? Las que están aquí. Y si uno quita, por ejemplo, las traslaciones y pone solo rotaciones y boost, pero relativistas, obtiene las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son de 6 parámetros, solo rotaciones y boost, pero relativistas. Es decir, usando el factor gamma que corrige esta formulita que está aquí, ¿no? Ese sería el grupo de Lorentz. El grupo completo de todas las transformaciones de simetría es el grupo de Poincaré, y este grupo no es el grupo maximal de transformaciones en el espacio-tiempo. Es decir, hasta hace unos años, bueno, bastantes años, tampoco son tan pocos, se creía que estas eran las únicas transformaciones independientes del espacio-tiempo, pero no. Hay una representación, hay una transformación adicional, que es la transformación de la supersimetría. La supersimetría. Unos grados de libertad adicionales que completan el grupo de transformaciones de simetrías del espacio-tiempo, pero extienden el espacio para incluir 4 grados de libertad, que son grassmannianos, es decir, son grados de libertad fermiónicos. La supersimetría relaciona los grados de libertad bosónicos con los fermiónicos, es decir, dice que deben haber igual de números de grados de libertad fermiónicos que bosónicos, o dicho de otra forma, por cada fermión debe haber un bosón. Nosotros más adelante, si todavía no tienen claro qué es un bosón y qué es un fermión, más adelante lo discutimos, pero yo se los digo rápidamente. De acuerdo con el teorema de spin estadística, un fermión es una partícula de spin semientero. Por ejemplo, un medio, el electrón es un fermión, tiene spin un medio. Un bosón es una partícula de spin entero. Por ejemplo, el bosón de Higgs tiene spin cero, es un bosón. El electrón no es un bosón, ¿no? Es un fermión. El fotón tiene spin 1, es un bosón. Todas las partículas responsables de las fuerzas electromagnética, débil, fuerte, son bosones. El gluón, el bosón Z, el bosón W, el gravitón, que se supone que sería la partícula cuántica para la interacción gravitacional, es un bosón de spin 2, etcétera, ¿no? Entonces hay partículas que son bosones, hay partículas que son fermiones. Más adelante discutimos esto un poco cuando veamos la simetría de intercambio, que es otra simetría discreta, pero no es una simetría del espacio-tiempo, sino es una simetría interna del hamiltoniano o de la lagrangiana, ¿no? Por eso no lo pongo aquí, porque estas son simetrías del espacio-tiempo. Entonces, todo este grupo de simetrías, todas estas transformaciones que están acá, se llaman el grupo de Poincaré.
el grupo de Poincaré, todas. Pero nosotros nos vamos a interesar por ahora en el primer corte en el grupo de Galileo. El grupo de estas 10 transformaciones que están aquí. Ahora, de acuerdo con el teorema de Nether, si yo le impongo a un sistema físico que tenga alguna de estas simetrías que está acá, entonces aparece una ley de conservación. Aparece algo así como una carga que se conserva o una corriente que se conserva, ¿no? Esto es válido para simetrías del espacio-tiempo, pero también para simetrías internas. Si yo le impongo al hamiltoniano que tenga alguna simetría interna, entonces también aparece algo así como una corriente conservada. Ahora, con respecto a las simetrías del espacio-tiempo, ¿cuál es la corriente conservada de cada una de estas simetrías? ¿O cuál es la ley de conservación? ¿Qué es lo que se conserva aquí, mejor dicho? En el caso de las traslaciones, ¿qué se conservaría? Momento lineal, ¿no? Eso, ¿no? El momento lineal. Entonces hay una cantidad que se conserva y esa cantidad es el momento lineal para el caso de que la traslación sea espacial, ¿no? Si la traslación es temporal, porque miren que tenemos 4 parámetros, entonces, ¿qué se conserva? Si es temporal, pues sería el tiempo. No, no, no. Las cantidades ¿Y la energía? antes las cantidades que se conservan son observables físicos. El momento lineal es un observable físico. ¿Cuál será la cantidad conservada asociada a la traslación temporal? ¿La qué? ¿La qué? ¿Energía mecánica? Eso, la energía, no necesariamente mecánica, sino la energía total del sistema, ¿no? Porque, digamos, aquí hay muchas formas de energía, pero no necesariamente la mecánica, sino la energía del sistema. El autovalor asociado al hamiltoniano, ¿no? Dependiendo de cómo sea el hamiltoniano, pues la energía total tiene una forma o tiene otra, pero en general es la energía total del sistema. Ahora, con las rotaciones, ¿qué es lo que se conserva? Momento angular. Eso, momento angular. El momento angular. Estos boosts ustedes no los conocen, pero bueno, esto tiene asociado a un operador velocidad. Pero la cosa es que este operador velocidad está directamente relacionado con el operador momento lineal y entonces uno puede calcular el operador velocidad como el operador momento lineal dividido la masa, ¿no? Dividido la masa. Entonces no aparece una ley de conservación adicional, sino que hay una relación acá entre estas dos cosas en mecánica clásica, ¿no? Las cosas cambian mucho en mecánica relativista. Ahora, con respecto a la paridad, hay una cantidad conservada, pero no es algo importante. Es simplemente que el autovalor asociado a la paridad se conserva. Solamente tiene 2 posibles valores, más o menos uno, más adelante lo vemos, ¿no? Pero, digamos, no es una cantidad que usualmente nosotros usemos en cuántica, ¿no? Simplemente el autovalor. El autovalor de esta cantidad se conserva más o menos uno. Son los valores posibles que puede tener la paridad. Y en el caso de la inversión temporal no hay una cantidad conservada, pero por razones que más adelante vamos a discutir, tiene que ver con que el operador que representa la inversión temporal es un operador antilineal. Entonces es antiunitario también. Y eso me hace que, aun cuando el operador inversión temporal sí conmuta con el hamiltoniano, yo no puedo usar el cuadro de Heisenberg para predecir la evolución temporal porque es un operador antilineal, no es lineal. Conmuta con el hamiltoniano, pero no conmuta con el operador de evolución temporal y entonces no hay una cantidad conservada. Entonces aquí no hay. No hay, pero digamos estos detallitos, ahorita simplemente les doy una generalidad. Más adelante vamos discutiendo todas las simetrías y se van dando cuenta por qué es que ocurre esto que les estoy escribiendo aquí. ¿Listo? Entonces no hay una ley de conservación o una cantidad que se conserve. Entonces, estas son las transformaciones de simetría que nosotros vamos a estudiar en este semestre. Empezamos con las simetrías continuas y la idea es que
yo les voy a mostrar en detalle cómo se entiende cada simetría, pero además cómo se va restringiendo la forma que tiene que tener el hamiltoniano de una teoría invariante bajo estas simetrías que están aquí. En el caso de las traslaciones y las rotaciones, para que una teoría sea invariante bajo estas dos transformaciones de simetría, es necesario que el espacio y el tiempo sean isotrópicos y homogéneos, ¿no? Solo en un espacio isotrópico y homogéneo, entonces se satisfacen estas simetrías. Es decir, por ejemplo, piensen en una partícula viajando en el vacío, una partícula que viaja en el vacío. Pero las simetrías se pueden romper, ¿no? Con los sistemas físicos. Entonces, esto es útil, por ejemplo, si uno estudia un sistema como el átomo de hidrógeno, que es un protón y un electrón girando alrededor del protón, ¿no? Con el abuso de notación, el abuso de notación al decir girar, ¿no? Un electrón girando alrededor de un protón, bueno, como si pudiéramos ver la trayectoria del electrón, ¿no? No se puede, ¿no? Pero se sobreentiende, ¿no? En ese caso, como estamos en el vacío y consideramos que el átomo de hidrógeno está en el vacío, entonces sí tienen que tenerse estas simetrías de traslación y rotación, y eso entonces restringe la forma que tiene que tener el hamiltoniano. Pero existen otros sistemas que evidentemente no tienen simetrías de traslación o de rotación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están dentro del agua líquida y se paran en la mitad de, yo no sé, cogen un vaso de agua y se paran en la mitad del vaso que está lleno de agua y miran en todas las direcciones, entonces ahí como que se tiene una simetría de rotación, ¿no? Parece que en todas las direcciones el espacio es isotrópico, siempre veo moléculas de agua en todas las direcciones, ¿no? Pero si a mí me da por disminuir la temperatura de ese vaso de agua porque la pongo en la nevera, si disminuyo la temperatura, entonces lo suficiente, entonces aparece un cambio de fase y el agua líquida se convierte en agua sólida. Y cuando se convierte en agua sólida, empieza a formar cristales, ¿no? Pero estos cristales en general son anisotrópicos. Y entonces, una vez que cambia de fase, una vez que hay una transición de fase, se pierde la simetría de rotación, porque ahora se forma una estructura cristalina, similar a una estructura cristalina en capas, ¿no? Pero si uno se va en una dirección, en realidad es anisotrópica. ¿Eso qué quiere decir? En general se pierde la simetría de rotación. Entonces, miren que un cambio de fase, una transición de fase puede dañar una simetría, la puede romper. Entonces, en ese caso ya no tendríamos la invariancia de rotaciones y ya no habría una conservación del momento angular. Entonces, depende del sistema físico, uno impone simetrías o no. Y dependiendo de si tiene o no esa simetría, el hamiltoniano toma una forma o toma otra. ¿Qué es lo importante para nosotros? Saber escribir un hamiltoniano de acuerdo con el sistema físico que estamos estudiando y la simetría que tenga asociada. Si tenemos el átomo de hidrógeno, no podemos escribir en el hamiltoniano cantidades distintas a escalares. Si llegamos a poner un vector en el hamiltoniano, estamos violando la transformación de rotaciones, ¿cierto? Ya no sería invariante bajo rotaciones el hamiltoniano y entonces no sería un buen hamiltoniano para describir el átomo de hidrógeno, porque ese átomo de hidrógeno está en el vacío, que es un espacio isotrópico y por lo tanto debe ser invariante bajo rotaciones, ¿no? Ese tipo de cosas que vamos a ir detallando. El hamiltoniano hay que saber escribirlo, no podemos poner cualquier locura que queramos, hay que saber escribirlo, ¿no? Entonces, sí. ¿Me podría hacer una aclaración? Ajá. O sea, digamos, hablando en términos de medios que sean iguales en todo lado, o sea, isentrópicos, ¿es? ¿Sí? Estamos hablando de sistemas cuánticos cerrados, ¿sí? O también pueden haber sistemas cuánticos abiertos que sean isentrópicos. Isotrópico significa, sí, no, digamos, no estoy diciendo que sea isoentrópico, No, sí, es isotrópico, es que me confundí ahí con eso. porque sí, no, esa es otra cosa, ¿no? De la termodinámica, no. Sí, sí, sí. Sistemas abiertos o cerrados, bueno, aquí nosotros consideramos que el sistema está aislado, ¿no? Entonces está cerrado. No hay una interacción con un medio ambiente ni con un reservorio térmico, no. Pero no, aquí lo que tienen que ver es isotrópico, significa que yo miro me paro en un punto, miro en cualquier dirección y siempre veo lo mismo. Es eso, ¿no? Homogéneo significa que yo me traslado en alguna dirección, ¿cierto?
y siempre veo lo mismo. Me voy trasladando y veo lo mismo. Estas son las dos cosas que por ahora tienen que tener en cuenta, pero aquí todavía no nos metemos con la entropía, ¿no? Bueno, entonces creo que esta parte la tienen clara, ¿no? No veo mucho problema con esto. Entonces, esto era un resumen del teorema de Neher en las transformaciones del espacio-tiempo. Ahora vamos a ver en particular, pero les dejo el panel de LaTeX para que vean el código si quieren. ¿Dónde era que estaba? Ah, se supone que ya está. No. Bueno, vamos a ver las traslaciones, ¿no? Empezamos con traslaciones espaciales y definimos qué es una traslación espacial. Definición, bueno. Pero la definición de cualquier transformación, como está representada con un operador, se define especificando cómo opera sobre los elementos de un espacio vectorial, ¿no? Si estamos en el espacio tridimensional, en el espacio de 3 coordenadas, x, y, z tridimensional, que es el espacio usual, entonces lo que hace una traslación simplemente es trasladar el sistema de referencia una cierta distancia d en una dirección arbitraria, ¿no? Entonces, si ustedes cogen este operador traslación y se lo aplican a un vector cualquiera, R, que lo pueden poner, por ejemplo, en representación matricial, en 3 dimensiones sería algo así. Lo ponemos de esta manera. Aplicado a un vector R, que lo escribimos así, x, y, z, X de nuevo. Esto sería igual a x más dx, ¿cierto? Y más dy y z más dz. Donde entonces dx, dy y dz son las 3 componentes de este vector d que aparece acá, que es un vector en 3 dimensiones. Entonces este operador traslación, que bueno, vamos a llamar simplemente una traslación en el espacio-tiempo, ¿cierto? Definición de traslación en el espacio, No, más adelante vemos qué pasa con el tiempo, ¿no? Lo único que hace es cambiar estas coordenadas por este nuevo sistema que está aquí, ¿no? Aquí hay una preguntita que habían hecho. Roger, los bosones son los que solo pueden ocupar un espacio en algún nivel de energía. No precisamente, ¿no? Esos son los fermiones. Pero bueno, de eso hablamos más adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la traslación. Simplemente coge un sistema de referencia y lo traslada en una dirección arbitraria. Visto desde el punto de vista geométrico, simplemente ustedes tienen un sistema coordenado X, Y, Z, un sistema de referencia X, Y, Z. Y una traslación simplemente coge este sistema de referencia y lo traslada en alguna dirección arbitraria, suponemos que lo traslada hacia allá, una distancia d. La longitud de este vector es la magnitud de este vector d que está aquí, ¿no? Y tiene 3 componentes, dx, dy, dz. De modo que ahora el nuevo sistema de referencia pues quedó trasladado. Eso es todo, ¿no? Quedó trasladado a alguna dirección. Lo pongo aquí. Y así se tiene que entender la traslación en 3 dimensiones. Una traslación en 3 dimensiones. Es simplemente esto. Miren que no se está desplazando con una velocidad. El sistema de referencia no es un boost. Simplemente yo hago una traslación fija, una cierta distancia d. Eso es todo, ¿no? Nada más lo traslado a una distancia d y ya, se queda ahí fijo. Pero miren que no se está moviendo en ninguna dirección el sistema de referencia, sino que consideran que estamos parados desde un punto de vista donde estos sistemas están en reposo, ¿no? Entonces simplemente se traslada a una distancia y vuelve a quedar en reposo. No se sigue moviendo con una velocidad, porque esto no es un boost, no es un boost de Lorentz, ¿no? Tampoco de Galileo, ¿no? No es un boost de Galileo, simplemente traslada el sistema una cierta distancia d. Pues esto es bastante intuitivo para ustedes, no creo que estén teniendo ningún problema con entender qué es lo que hace esta operación, ¿no? Esta transformación de traslación, lo único que hace es esto. Entonces, desde el punto de vista algebraico, ustedes tienen que cambiar las coordenadas x, y, z por x más de x, y más de y, z más de z.
Ahora, pero esto es lo que hace sobre el espacio de las coordenadas, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa qué hace sobre este espacio, sino que nos interesa es qué hace sobre el espacio de los ket, el espacio de los estados físicos, el espacio de los ket, el espacio de las representaciones. ¿Sí? Así se llama, son tres formas análogas de definir esto, ¿no? Entonces yo lo pongo acá. Operador traslación. El operador traslación se define sobre el espacio de los ket o de los vectores en un espacio vectorial abstracto, ¿cierto? O el espacio de los estados físicos o el espacio de las representaciones. Son tres formas análogas de decir lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo actúa este operador traslación sobre el espacio de los ket? De nuevo, uno define cómo es la acción del operador traslación, especificando cómo actúa sobre los vectores del espacio vectorial, sobre todos los vectores del espacio vectorial. Pero en este caso, los espacios vectoriales se pueden construir a partir de una base vectorial. Entonces, es suficiente con especificar cómo actúa el operador sobre los elementos base. Porque si usted especifica cómo actúan sobre los elementos base del espacio vectorial, entonces sabe cómo actúan sobre cualquier otro vector, porque cualquier otro vector del espacio vectorial es una superposición lineal de los elementos base, ¿cierto? Entonces, en realidad no es que uno tiene que ponerse a especificar cómo actúa el operador sobre cada uno de los vectores del espacio vectorial, porque ese espacio vectorial puede ser de dimensión infinita, ¿no? Tendría que especificar cómo actúa sobre infinitos vectores, ¿no? No es necesario, es suficiente con que uno especifique cómo actúa sobre los elementos de la base. Entonces, nosotros vamos a especificar cómo actúa el operador, que ahora lo vamos a llamar UDT. O sea, sí. UDT sobre un ket, primero en la representación de las coordenadas y luego lo miramos sobre un ket que represente un estado físico, ¿no? Entonces, primero, sobre el ket en la representación de las coordenadas, o sea, sobre este X, lo que haría este operador traslación es lo siguiente. Mire que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la transformación de traslación en el espacio físico, en el espacio de las coordenadas X, Y, Z que representamos con esta T. Y otra cosa es el operador traslación que actúa sobre el espacio de los ket, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno está actuando sobre el espacio tridimensional real, otro está actuando sobre un espacio vectorial abstracto, que es el espacio de los ket. Y uno hace esta definición, aunque aquí en general pongo R, de tal forma que decimos que este operador traslación lo que hace es esto, ¿no? Cambia este ket R, que es el ket en el espacio de las posiciones, por este otro R más D. R más D. Es lo que hace. Lo definimos así, este operador traslación. Ahorita les menciono por qué lo llamamos U, ¿no? Porque tiene esta U que está aquí, porque es U de T. Mientras tanto, les puedo ir anticipando que, aunque no voy a entrar ahorita en detalles, cuando veamos rotaciones explico más en detalle la teoría de grupos, ¿no? Ahorita no me voy a complicar con eso, pero en las rotaciones sí les doy los detalles. Les voy anticipando que este conjunto de transformaciones que son las traslaciones con este parámetro en 3 dimensiones forma un grupo, que más adelante les digo qué es un grupo y cuáles son sus propiedades, ¿no? Forma un grupo. Un grupo es un conjunto de elementos que satisface ciertas propiedades que más adelante les especifico. Este grupo de transformaciones, el grupo de las traslaciones, tiene una representación en un espacio vectorial abstracto. El espacio vectorial abstracto puede tener una dimensión cualquiera. Por ejemplo, puede tener dimensión 2, dimensión 3. La dimensión es el número de elementos en la base. Entonces, si un espacio vectorial tiene 3 vectores base, entonces su dimensión es 3, ¿cierto? Y uno puede hacer una representación de cada una de las transformaciones T que están aquí en un espacio vectorial abstracto. Esa representación es esta que está aquí, denotada con esta U de T. Esta U de T forma también un grupo. Es también un grupo, pero es un grupo
cuyos elementos son diferentes a los T's que están aquí. Estas T's son traslaciones espaciales, estas U son operadores lineales distintos, ¿no? La cosa es que ambos grupos tienen el mismo número de elementos, pero tiene propiedades distintas, aunque son equivalentes. Ahora, ambos grupos son isomórficos. ¿Eso qué quiere decir? Que satisfacen propiedades similares. Básicamente que la regla de multiplicación de las transformaciones es la misma. Si yo hago T de D1 seguido por T de D2, me da un T de D3, ¿no? Lo mismo pasa acá. Si hago U de T de D1 multiplicado por U de T de D2, me da un U de T de D3. Con una fase adicional, porque esto aplica siempre sobre el espacio de los Ket. Entonces, estos dos grupos o estos dos conjuntos de elementos son isomórficos, transforman de manera equivalente. No igual, equivalente. No son exactamente las mismas transformaciones, pero sí están relacionados de manera equivalente. Y entonces lo importante de ver aquí es que uno puede encontrar las propiedades de este grupo en términos de las propiedades del otro que está aquí arriba. Están intrínsecamente relacionados. Más adelante, cuando veamos las rotaciones, nos vamos a dar cuenta de eso. Por ejemplo, uno puede encontrar el álgebra del I, de los momentos angulares, a partir del operador rotación que actúa sobre los Ket, simplemente usando una propiedad que satisfacen las rotaciones en el espacio de las coordenadas, ¿no? En el espacio real. Entonces, es para que se vayan haciendo una idea de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces, uno define una transformación en el espacio de las coordenadas y existe una representación de esa transformación en el espacio de los Ket. Por eso se llama el espacio de las representaciones también, ¿no? Y la cosa es que sobre los Ket actúan estos operadores, no la transformación de traslación, ¿no? Esta transformación no actúa sobre el Ket. No es esta la que actúa sobre el Ket. La que actúa sobre el Ket es una representación de esta transformación. Y esa representación tiene ciertas propiedades. Entonces, siempre que ustedes van a hacer una traslación sobre un Ket, tienen es que aplicar el operador traslación, que yo puse acá con esta U. No la traslación directamente, ¿no? Sino el operador traslación. Esta U que está aquí. Y bueno, aquí yo les especifiqué cómo actúa sobre un Ket en el espacio de las coordenadas, pero en el espacio de los estados físicos, es decir, en un Ket que representa una amplitud de probabilidad, la transformación la dejamos en general así. Voy a poner aquí la transformación. Simplemente especificamos, vamos a llamar esto, bueno, vamos a llamar esto un Ket cualquiera psi. La transformación es tal que este operador cambia un Ket por otro. Eso es todo, ¿no? Entonces, simplemente hace esto. Así. Cambia un Ket en un sistema de referencia A por otro Ket en un sistema de referencia B. Y entonces el operador traslación está definido tomando en cuenta estas dos reglas de transformación que están aquí. Esta y esta. Miren que es una definición. Los operadores se definen siempre especificando cómo actúan sobre los espacios vectoriales. Entonces, esto es una definición del operador traslación. Ahora, en resumen, lo que estamos viendo aquí, entonces, es que estos Ket que yo estoy poniendo aquí, los Ket no son invariantes bajo traslaciones, los Ket. Entonces, acá, si yo tengo un Ket, se transforma en otro Ket. Y esos Ket no son invariantes bajo traslaciones. Aquí tengo el Ket A, que se transforma en el Ket B, acá, ¿cierto? Cuando hago una transformación de simetría sobre el espacio-tiempo, entonces resulta que los estados físicos en mecánica cuántica también se transforman y esos estados no son invariantes bajo traslaciones, es decir, se cambia un Ket por el otro. Miren también que además, cuando yo aplico un operador sobre un Ket, obtengo otro Ket del mismo espacio vectorial, ¿no? De esa manera funcionan los operadores. Este operador que está aquí es un operador lineal, ¿cierto?
Entonces yo sé que ustedes ya deben saber qué significa la propiedad de linealidad, entonces no me pongo ahorita a escribir las propiedades de la linealidad, pero simplemente se los digo, ¿no? Esta transformación es lineal, es una transformación lineal y transforma un ket del espacio vectorial en otro que también pertenece al espacio vectorial, así actúan los operadores. Pero lo importante de ver aquí es que el ket no es un invariante bajo traslaciones, este ket. Entonces aquí empieza a aparecer las diferencias que yo tengo con libros como el CETILI, ¿no? Que creen que un ket es lo mismo que una función de onda y eso es un error conceptual grave. Entonces trabajan con ambas cosas como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo por lo siguiente. Nosotros necesitamos entonces que esta transformación de simetría deje invariante los observables físicos. ¿Cuál es el observable físico que nosotros medimos en mecánica cuántica? El que a toda hora estamos calculando en los experimentos, a toda hora medimos un observable físico. ¿Cuál será? ¿El spin? Es cierto que sí es un observable muy usado, no voy a decir que no. Pero no, un poquito más general, no tan específico. Hay una cantidad física que uno mide siempre, algo que se puede medir en la práctica y que debería ser invariante bajo un cambio de sistema de referencia, que debería ser siempre el mismo. No solo bajo traslaciones, sino en general bajo cualquier transformación de Galileo. No debería importar que yo rote el sistema o que lo traslade. Esa cantidad física que en mecánica cuántica a toda hora se mide. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace uno en los experimentos? ¿Qué es lo que se pone uno a calcular? La velocidad. No, velocidad es algo muy clásico, ¿no? No es la naturaleza de los experimentos en mecánica cuántica. Cuando uno se pone a hacer un experimento en mecánica cuántica, nunca es suficiente con hacer un solo experimento, ¿no? Como pasa en mecánica clásica, que ustedes hacen un solo experimento. Calculan velocidad y posición en un instante de tiempo y las ecuaciones de movimiento le permiten a usted predecir la evolución posterior o la evolución anterior. Entonces solo necesitan un experimento, una medida, velocidad y posición al mismo tiempo, ¿no? En mecánica clásica. En mecánica cuántica esto no es posible. Los experimentos no es suficiente con hacer un único experimento, uno solo, porque los experimentos no son reproducibles. No son reproducibles. Eso quiere decir que si ustedes preparan un experimento, esa preparación les da una medida. Vuelven y hacen otra preparación idéntica y la otra preparación ya les da otra medida totalmente distinta, arbitraria. Entonces no son reproducibles los experimentos, por lo que acá en mecánica cuántica no es suficiente con hacer un experimento, sino que se tiene que hacer un ensamble muy grande de experimentos, miles de experimentos. Y entonces empezar a ver cada experimento, solamente hace una medida a la vez por cada experimento y empieza a ver cuál es la frecuencia de ocurrencia de cada una de las medidas que usted está tomando. Entonces hace miles de experimentos y dice, bueno, por ejemplo, yo lanzo una partícula que colisiona con un núcleo y sale con un ángulo. ¿Cuántas veces saldrá ese ángulo? Hace miles de experimentos y da una frecuencia de ocurrencia de que la partícula salga con ese ángulo. Y así sucesivamente para los distintos ángulos. Pero el experimento no es repetible, no es reproducible, sino que hay que hacer un ensamble de muchos experimentos. Así funciona la mecánica cuántica. Entonces, uno mide frecuencias de ocurrencia. ¿Pero qué es una frecuencia de ocurrencia? ¿Una qué? Si uno calcula frecuencias de ocurrencia para las distintas medidas posibles, uno obtiene una ¿qué? Eso me suena a probabilidad. Una probabilidad. Entonces, de los datos, si usted tiene distintas medidas y calcula sus frecuencias de ocurrencia, ustedes hacen un histograma. Esos histogramas de los datos, ustedes pueden, usando técnicas de la mecánica estadística, pueden calcular una distribución de probabilidad que es una curva aproximada a los datos. Y entonces esa frecuencia de ocurrencia de todas las medidas posibles me define una distribución de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad en mecánica cuántica están representadas ¿con qué? ¿Cómo me repite? Qué pena, profe. Las distribuciones de probabilidad en mecánica cuántica, ¿con qué se representan? ¿Dónde queda entonces consignada esa curva que describe una distribución de probabilidad? Yo les acabo de mencionar cómo se hacen los experimentos de manera general.
Les digo, calculan frecuencias de ocurrencia para cada una de las posibles medidas, ¿cierto? Eso les obtienen una tabla de datos, hacen una gráfica, esa gráfica es un histograma, calculan una distribución de probabilidad aproximada, ¿cierto? La normalizan para que siempre los valores estén entre 0 y 1. Y esa información de la distribución de probabilidad la escriben como ¿qué? ¿Como una qué? ¿Dónde está esa información? ¿Es una qué? Decir, se los escribo aquí, ¿no? Para que les quede claro. Tienen un blanco, un núcleo atómico. Mandan partículas lo suficientemente colimadas para que sean independientes. En un experimento, ustedes van a poner acá un detector de partículas acá. Bueno, que quede más bonito, ¿no? Algo así. Y esta partícula en el primer experimento sale en un ángulo arbitrario. En el segundo experimento que ustedes hacen, sale en otro ángulo totalmente distinto, lo que ya me está diciendo que para una misma preparación la medida es diferente. Eso significa los experimentos no son reproducibles. ¿Qué hago yo entonces? Miles de experimentos. Miles de experimentos. Y me pongo a mirar la frecuencia de ocurrencia de cada una de las medidas. En este caso, la medida es el ángulo con el que sale la partícula colisionada. Y entonces ustedes cogen cada una de estas medidas acá con un detector y se ponen a mirar la frecuencia de ocurrencia. Digamos que esta le dio 1000 veces, que esta les dio 3000 veces, que esta les dio 200 veces, etcétera, ¿no? Con esto ustedes construyen una curva. Entonces van y hacen una gráfica donde en el eje de las Y ponen la frecuencia de ocurrencia de cada una de las medidas y en el eje de las X pone las medidas, ¿no? Entonces, a ustedes les va a salir algo así como un histograma de esta forma. Una medida dio esto, vamos a ponerle al mismo colorcito que está ahí, ¿no? Una medida dio esto, la roja suponen que dio esto. La naranjita les dio esto, así, les dio un poquito menos. Y la verdecita les dio un poquito menos. Así. Y entonces ustedes hacen algo así como una aproximación con ciertos métodos estadísticos y construyen una distribución acá. ¿Sí? Digamos que da esta forma, ¿no? Puede dar cualquier cosa. Esta curva es una distribución de probabilidad que ustedes construyen a partir de los datos. ¿Dónde está esta información suministrada en la mecánica cuántica? ¿Dónde aparece esta curva? Que es una función continua que ustedes construyen. Por ejemplo, puede tener la forma de un paquete de Gauss, ¿cierto? Una función gaussiana, por ejemplo, ¿no? Si es un evento aleatorio como este que está acá. Una función gaussiana, ¿no? Yo acá escribí cualquier cosa, pero, por ejemplo, una función gaussiana. ¿Dónde aparece esa información? ¿En dónde? O sea, es que la probabilidad estaría ahí asociada a la función de onda, ¿cierto? Eso, asociada a la función de onda. Miren que no es trivial, ¿no? Porque la función de onda es una representación matemática. Yo aquí les estoy mostrando lo que uno tiene en los experimentos de alguna forma, ¿no? Pero otra cosa es ir a representarlo matemáticamente, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, a esta curva que obtuve experimentalmente, yo le asocio una función de onda, de tal forma que la norma al cuadrado de esa función de onda me da esta curva que está acá. Pero sí entienden que hay una diferencia entre el experimento y la teoría. Una cosa es lo que yo obtengo en el experimento, estos son mis datos, y otra cosa la representación que yo quiera darle. Entonces ahora lo voy a representar con una función de onda que no es más que una representación, ¿no? Es una representación. Lo toman en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué yo les digo que no es lo mismo un ket que una función de onda, ¿no? Las funciones de onda representan, las funciones de onda, voy a ser un poquito más preciso, la norma al cuadrado de las funciones de onda representan probabilidades. Las probabilidades vienen de la estadística, ¿cierto? De la teoría estadística. Son cosas que uno obtiene de los datos experimentales. Vamos a representar esas probabilidades con funciones de onda al cuadrado, ¿no? Es decir, ustedes dicen acá una probabilidad de que algo ocurra, ¿cierto? De que algún observable tenga alguna medida asociada, se va a representar de manera equivalente con la norma al cuadrado de una función de onda, ¿no? Que lo vamos a llamar así. Dejémoslo así en una dimensión para no
no complicarnos, ¿no? Entonces miren que está la probabilidad de que el observable físico me dé el valor X, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes miden la posición de una partícula, la probabilidad de que la posición de la partícula sea precisamente X, siendo este el operador posición, ¿sí? Eso se representa con esto, ¿no? Pero es una representación matemática. Ahora, pero en la notación de Dirac, ustedes saben muy bien que esta función de onda, psi x, se escribe de la siguiente manera. Lo pongo así. Es el bra x, ¿cierto? Multiplicado por el ket psi. Es decir, en la notación de Dirac, la función de onda es un producto escalar. Un producto escalar, pero entre dos espacios vectoriales diferentes. Es decir, esto no es cualquier cosa. En realidad es un funcional aplicado, el bra es un funcional que se aplica sobre un vector para dar un número que es un escalar. Es decir, el bra es una unoforma en el contexto de la geometría diferencial. Yo aplico un funcional sobre un vector y obtengo un escalar. Pero aquí lo pueden entender también como un producto escalar. Solo que entre vectores de distintos espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque este bra que está aquí, el x, el espacio vectorial que representa tiene dimensión infinita. Es de dimensión infinita. X puede tomar cualquier valor en los números reales. Y el conjunto de los reales es un espacio vectorial de dimensión infinita. Significa los elementos base forman un espectro continuo infinito, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Mientras que este ket abstracto que está aquí puede ser un ket en un espacio de dimensión finita, discreto. Por ejemplo, si tenemos un electrón que tiene spin 1 medio y solamente miramos el spin, debido a la multiplicidad del spin, únicamente hay dos posibles valores, más 1 medio y menos 1 medio. Eso quiere decir, el espacio vectorial solamente tiene dimensión 2, porque los dos vectores bases son más 1 medio y menos 1 medio. Entonces acá tengo el producto escalar de un espacio de dimensión finita que pertenece a un espacio de Hilbert, más adelante vemos por qué, de dimensión 2, por ejemplo, mientras que acá hay un bra, que es un funcional lineal en realidad, que pertenece a un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿cierto? Entonces este producto escalar hay que entenderlo en realidad. Para entenderlo hay que ir al capítulo 1 del Valentine que yo les dejé ahí en los textos guía. Pero bueno, no nos vamos a complicar con eso por ahora. Yo simplemente les voy diciendo las cosas, pero aquí, ¿qué es lo importante de ver? Porque no es lo mismo un ket que una función de onda. Miren que para que la probabilidad se conserve, estábamos aquí en nuestro sistema de referencia, para que la probabilidad se conserve, puedo quitar estas bolitas, necesitamos que la función de onda sea invariante bajo transformaciones de simetría. Ahora, es suficiente en realidad con que lo que sea invariante sea la norma de la función de onda al cuadrado. Porque la probabilidad de que un evento ocurra no puede depender de que yo traslade el sistema de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes están haciendo un experimento y si lo ven desde este sistema de referencia, el resultado de la distribución de probabilidad debería ser el mismo, así lo veo desde este sistema de referencia. No puede ser que porque yo me ponga a caminar en una dirección, entonces la probabilidad de que un evento ocurra cambie, ¿no? El experimento no tiene por qué cambiar solo porque yo me estoy trasladando, ¿no? Es algo intuitivo. No debería cambiar. Pero eso tiene que ver con que el espacio es isotrópico, ¿no? Y es homogéneo, perdón. Si el espacio no fuera homogéneo, es otra cosa. Trasladar el sistema podría generar problemas, ¿no? Que trasladarme de sistema de referencia es equivalente a también a trasladar el experimento completo de un lado a otro. Si el espacio no fuera homogéneo, por algún motivo, trasladar el experimento de un punto a otro podría tener consecuencias, ¿no? Pero como el espacio estamos considerando que estamos en el vacío, si nosotros nos trasladamos, no debería cambiar esta distribución de probabilidad. Debería verse siempre lo mismo, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en un péndulo simple que está oscilando con un cierto periodo. Si ustedes miden el periodo en el sistema A, les da una cosa, si estamos en el vacío, ¿no? Y luego se mueven al sistema B y vuelven y miden el periodo, debería ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué debería cambiar si nos trasladamos? No debería cambiar, ¿no? Entonces, la probabilidad, que es lo que medimos en los experimentos, debe conservarse bajo traslaciones.
tiene que conservarse bajo traslaciones. Pero esto se logra si yo impongo que la función de onda se conserve. Tomando en cuenta que la función de onda es un producto escalar, entonces debe ser un invariante bajo traslaciones, porque los productos escalares son invariantes bajo traslaciones, bajo rotaciones y bajo boost. ¿Cierto? Entonces, al ser esto un producto escalar, la función de onda debe ser invariante. Debe ser invariante. Entonces se los escribo aquí abajito. Para que se conserve, no, para que se preserve, mejor así, para que la probabilidad sea invariante bajo traslaciones, imponemos lo siguiente. Imponemos que la función de onda, sea invariante. Es decir, esta psi sub b en xb, que sería la función de onda en el sistema de referencia B, debe ser igual a un psi sub a de xa. Aquí estoy poniendo solamente x en una dimensión, pero ustedes saben que esto es válido para 3 dimensiones, ¿no? Para no escribir tanto, pueden poner RB y RA. Esto es lo que imponemos. Esta es una restricción fuerte. De nuevo les digo, no es obligatoria, pero en realidad las transformaciones de Galileo la satisfacen, debido a que esto es un producto escalar. Las transformaciones de Galileo satisfacen, debido a que esto es un producto escalar, que la función de onda es invariante bajo traslaciones, bajo rotaciones y bajo boost. En cambio, las transformaciones discretas no necesariamente satisfacen que la función de onda sea invariante. Por ejemplo, la inversión temporal no satisface esto, más adelante lo vemos. Sí satisface que la probabilidad se conserva. Para nosotros debería ser suficiente con que se conserve la probabilidad. Una manera de que se conserve es que la función de onda sea invariante bajo la transformación. Pero es posible que no sea invariante bajo la transformación y aún así la probabilidad se conserve. Por ejemplo, si yo pusiera aquí un complejo conjugado, en lugar de poner la función igual, pongo un complejo conjugado, aun cuando la función de onda bajo una transformación transforme así, es decir, miren que ya no es invariante, sino que aparece un complejo conjugado, la probabilidad sí se conservaría, ¿cierto? Porque es la norma al cuadrado. Entonces la probabilidad sí se conservaría, aun si yo considerara que no se conserva la función de onda, por ejemplo, poniendo un complejo conjugado. Pero la cosa es que para estas transformaciones de Galileo, la función de onda es invariante bajo la transformación. En el caso específico de las traslaciones, entonces la función de onda, por ser un producto escalar, es invariante. Y entonces noten la diferencia entre una función de onda que representa de alguna manera una probabilidad y un ket. No son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo porque los ket no son invariantes bajo transformaciones de simetría continuas. Un ket transforma, es un vector que transforma bajo este operador traslación, mientras que una función de onda es invariante bajo traslaciones. Entonces no son el mismo objeto geométrico, son dos cosas diferentes. Uno transforma, el otro no, ¿cierto? Aunque es usual en los libros regulares de mecánica cuántica no hacer la distinción entre una cosa y la otra. Entonces dicen, es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Transforman de forma diferente. Son dos objetos distintos. Uno es un vector abstracto que pertenece al espacio de las representaciones, ¿cierto? Y que forma un espacio vectorial. Otro es un escalar en realidad. Bajo traslaciones, bajo transformaciones de simetría se comporta como un escalar. Entonces la función de onda es un escalar de Lorentz, que es un punto de vista bastante abstracto, ¿no? Pero bastante moderno también. Son dos cosas diferentes. Entonces aquí notamos una diferencia entre las dos. Ahora, miremos qué consecuencias tiene esto que estoy diciendo. Entonces, esto tiene una consecuencia y es que restringe la forma que puede tener el operador traslación, ¿cierto? Entonces acá miramos consecuencias de lo que acabo de decir. Entonces el operador traslación tiene la siguiente forma. Como consecuencia se restringe su forma, ¿no? Entonces vamos a mirar la siguiente construcción. Vamos a empezar desde aquí, ¿no? De acá. En la notación de Dirac,
esto que está aquí, ustedes entonces lo pueden escribir de la siguiente manera. Tomo esta anotación que está acá. Lo pueden escribir como un ket psi sub b multiplicado por un bra xb, ¿no? Entonces aplican el bra xb al ket psi sub b y obtienen la función de onda. Esto que está aquí. Pero noten que yo puedo escribir este ket y este bra en términos de estas transformaciones que están aquí. Estas dos que están acá. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver si lo ven. Esto mismo que tengo acá lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como, primero, el psi sub b lo puedo escribir como psi sub a aplicado el operador traslación u de t, que en este caso, bueno, vamos a dejar solo un parámetro en una dimensión, un d, en la dirección x, ¿no? No ponemos todo el vector. Solo primero. Mientras que el xb lo podemos ver como un xa, donde aquí aplico también un operador, pero aplico el operador u daga. Así. ¿Por qué aplico el operador u daga? Porque, ¿qué pasa? En la notación de Dirac hay una correspondencia, ¿no? Entre los bras y los kets, ¿no? Entonces acá yo les digo, recordar la correspondencia entre bras y kets en la notación de Dirac. Entonces, si yo tengo un ket, acá, si yo tengo un ket, por ejemplo, tal que este ket es xb igual al operador traslación multiplicado por o aplicado al ket xa, entonces hay una correspondencia con los bra. ¿Cómo transformaría el bra? El bra xb sería como, ¿cómo transforma? El bra. ¿El bra sería igual a qué? Con el complejo conjugado. Un poquito más preciso, ¿no? Transforma con el hermítico. Hermítico conjugado. Entonces, al bra no le aplico u, sino le aplico u daga. U daga. Esto es una correspondencia que sale de la definición de producto escalar, ¿no? Miren que suele también sugerirse en los textos que no son muy buenos, que lo que se está haciendo aquí es que ustedes cogen a este vector y le aplican un daga, ¿cierto? Pareciera que eso es lo que se está haciendo, ¿no? Que ustedes cogen acá y aplican una daga aquí, a ambos lados. Y entonces ustedes dicen, bueno, entonces el ket se vuelve un bra, este ket se vuelve un bra y pasa a la izquierda, y el u se vuelve un daga. La cosa es que este operador, que se llama el operador autoadjunto o el operador hermítico en espacios de dimensión finita, aplica únicamente sobre los operadores, no aplica sobre vectores. Esta es una operación que no existe. Uno no puede aplicar el hermítico conjugado a un vector. Los hermíticos conjugados se aplican sobre los operadores, sobre los operadores. Entonces, esta correspondencia, aunque de forma heurística ustedes la podrían entender así, eso quiere decir una manera de no olvidar esta transformación es esa, decir, no, bueno, es como si yo aplicara aquí un hermítico conjugado y entonces el ket se vuelve un bra y en fin, sí. Aunque es una forma heurística para que ustedes lo recuerden, no es lo que está pasando, ¿no? Ustedes no pueden aplicar el hermítico conjugado sobre un vector. Esto solo se puede aplicar sobre los operadores. Esto que está aquí es un resultado que se obtiene de la definición de producto escalar. Es de la definición de producto escalar que se obtiene este resultado. Pero bueno, en todo caso, simplemente tienen que recordar esta regla de correspondencia. Si el ket transforma de esta manera, el bra transformará de esta otra. Eso es todo. Y entonces, por esa razón, uno puede escribir este producto escalar en términos del operador traslación haciendo esto, ¿no? Primero el ket, psi sub b transforma así, ¿no? U por psi sub a. Mientras que el bra transforma de esta manera. Pero para que sea invariante la función de onda,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito que estas dos sean iguales. Necesito que esta función de onda vista desde el sistema de referencia B sea igual a la función de onda vista en el sistema de referencia A. ¿Y eso qué implica? Eso implica entonces en la notación de Dirac que esto que está aquí tiene que ser igual a esto que está acá, ¿no? En la notación de Dirac, las funciones de onda se escriben así, ¿cierto? Pero nosotros pues ya calculamos de alguna manera esta, ¿no? Este producto escalar en el sistema de referencia B lo pueden escribir así en términos de la transformación de traslación, pero debe ser igual a esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Para que sean iguales, lo que tenemos es lo siguiente. Por lo tanto, es necesario que este producto que está aquí dentro del bracket, dentro de este elemento matricial, tiene que valer 1. Este elemento tiene que valer 1. Es decir, U daga por U es igual a 1. O dicho de otra forma, lo que tenemos es que U daga de la transformación T tiene que ser igual a U a la menos 1 de la transformación, ¿no? A este tipo de operadores se les conoce como operadores unitarios. Operadores unitarios. ¿Y por qué se llama operador unitario? Porque recuerden que la suma de las probabilidades tiene que valer siempre 1, ¿cierto? Si se conserva la probabilidad, si la probabilidad se mantiene invariante bajo una transformación, entonces la suma de la probabilidad sigue siendo 1 también, ¿no? Como este operador lo que hace precisamente es mantener invariante este producto escalar, entonces la probabilidad se está conservando. Como consecuencia, la probabilidad en ambos sistemas de referencia, la suma de todas las probabilidades sigue siendo 1. Y por lo tanto se le denomina operador unitario, porque preserva la probabilidad. Por eso es el unitario, ¿no? El unitario, y por eso se escribe con la letra U. Por eso yo lo puse con la letra U a este operador, porque preserva la probabilidad. La probabilidad en ambos lados sigue valiendo, la suma de todas las probabilidades sigue valiendo 1. Pero bueno, también tienen que tomar en cuenta esta transformación, ¿no? U daga igual a U a la menos 1, de tal manera que se satisface que la probabilidad está preservada bajo traslaciones. Bajo traslaciones. Y bueno, ¿qué función conocen ustedes que satisfaga esta propiedad? ¿Alguna idea? ¿Qué función satisface la propiedad anterior? La que me define un operador unitario. Hamilton. Ah, no, mentiras. No. Esto igual a que una función que tal que el complejo conjugado y tal que usted le aplican el hermético conjugado, que significa sacar transpuesta y luego complejo conjugado, ¿no? Eso es igual al inverso. ¿Qué función será? ¿Alguna función que satisfaga esta propiedad que yo acabo de poner aquí? Una función exponencial. Eso, una función exponencial. Un exponencial complejo. Entonces, esto lo satisface esta función. La vamos a poner como así. Y ponemos el parámetro de acá y aquí algún operador. Pero no solo esta función, sino con una restricción. Con la restricción de que este operador que yo puse acá arriba, voy a dejarlo con notación de operador. Este O gorrito que yo puse aquí arriba debe ser un operador hermítico, en el sentido que O es igual a O daga. Daga, así, ¿cierto? A este operador que está aquí, que aparece en el exponente, se le conoce como el generador de la simetría. Este operador que está aquí, les pongo el nombre. Este es el generador de la simetría. En este caso es la simetría de traslación, ¿no? Entonces, generador de las traslaciones. Esta O que está aquí es el generador de las traslaciones. Y verificamos por qué es así esta representación, ¿no? ¿Por qué tiene esta representación exponencial? Bueno, ustedes simplemente tienen que aplicar a este operador, le tienen que aplicar primero el hermítico, ¿no? Aplican el hermítico conjugado a este operador y miran qué obtienen. Entonces, si ustedes aplican el hermítico conjugado a este operador, es lo mismo que aplicar el hermítico aquí. ¿Qué hace el hermítico conjugado?
El hermético conjugado es equivalente a que ustedes cojan todo esto y le apliquen el complejo conjugado y la traza, ¿no? Traza y complejo conjugado. Pero miren que aquí tanto esta I como esta D son números, ¿no? D es un número real porque las traslaciones se hacen en el conjunto de los reales, ¿no? Uno no puede trasladar un sistema de referencia un número complejo, ¿no? Son números reales, ¿no? Son números reales. Y pues es un número complejo. Si ustedes le toman la traza a todo esto, únicamente el operador que está aquí arriba toma esa traza. Nada más el operador. Estos dos números no tiene ningún significado aplicarle la traza, ¿no? No les hace nada. Si después aplican el complejo conjugado, entonces aquí el operador también toma el complejo conjugado. Esta D es un número real, por lo que no cambia, y esta I sí es un número complejo, por lo que cambia I por menos I. Y entonces les queda esto que está aquí. Pero esto lo pueden escribir como E a la menos I por D por O, hermítico conjugado. Entonces ponen la daga en el O hermítico conjugado. Y esto lo encierro aquí en un paréntesis para que, bueno, no se ve muy bien. No, dejémoslo así de todas formas, ¿no? Mire que queda O con el hermítico conjugado. Eso sería aplicarle el hermítico conjugado al operador traslación. ¿Qué sería aplicarle el inverso? Entonces ahora ustedes cojan este operador y le aplican el inverso, menos 1. Eso es equivalente a coger este exponencial y encontrar su función inversa. Pero ¿cuál es la función inversa de este exponencial? Pues es el mismo exponencial, pero con un menos atrás, ¿sí o no? Porque e a la menos x por e a la x igual a 1. Entonces el inverso es esta función. Espero que no tengan problemas con esto, ¿no? Y por lo tanto, además, yo tomo en cuenta que, escribimos acá, pero además tomamos en cuenta que estoy diciendo que este operador, bueno, hagámoslo en la misma línea. Estoy diciendo que este operador es un operador hermítico. Es decir, que O es igual a O daga. Tomamos en cuenta que O es igual a O daga. Y entonces, como conclusión, este U a la menos 1, que está acá, lo pueden escribir como esto que está aquí. Como O es igual a O daga, ponen el daga acá, ¿cierto? Pero esto es igual a U daga, ¿sí o no? Así, U daga. Y entonces tenemos una representación exponencial para un operador unitario. Miren que U a la menos 1 es igual a U daga. Si yo escribo la representación de esta forma, E a la I por el parámetro D por un operador O, donde este operador O es el generador de la simetría de traslaciones. Ahora, lo interesante de ver aquí es que estos generadores de las simetrías, en este caso las traslaciones, corresponden a los observables físicos que se miden en la práctica. Entonces, miren el punto de vista moderno al que están llegando aquí, ¿no? El operador que aparece acá, este operador que aparece en la simetría, el generador de la simetría, o sea, el operador que aparece en el exponente de este exponencial, es un observable físico, primero, porque es hermítico. Una de las razones, una de las propiedades que tienen los observables físicos es que el operador que lo representa es un operador hermítico para que sus autovalores sean reales, ¿no? Es decir, si ustedes aplican esto en Ket y O es igual a O daga, entonces el autovalor que obtienen es un número real. Las cantidades físicas que nosotros medimos en los experimentos se representan con números reales, Eso tiene como consecuencia que los observables físicos se tienen que representar con operadores lineales hermíticos. Miren que aquí ya tenemos la propiedad de un operador hermítico. Espero que esto ya lo hayan visto en Cuántica 1, ¿no? Si no lo han visto, no me están entendiendo, me lo dicen, ¿no? Y yo se los hago un poquito más explícito. Pero en todo caso, miren que está la propiedad de un operador hermítico. Es hermítico. O sea que este es un buen candidato para un observable físico y por eso lo representé con la letra O. O de observable, U de unitario. Todo esto para que recuerden qué tipo de operadores son, ¿no? Los observables físicos son operadores hermíticos. Este es un buen candidato. Y de hecho, vamos a mostrar más adelante, hoy ya creo que no alcanzamos, que aquí este O
va a ser precisamente o va a estar precisamente relacionado a uno de los observables físicos, en este caso el momento lineal. Y entonces la cantidad que se conserva de acuerdo con el teorema de Neher es el generador de las traslaciones. Pues miren que se va relacionando todo. Si un sistema físico tiene una simetría física, entonces la cantidad conservada aparece como el generador de esa simetría, que además es un observable físico y son las cosas que medimos en la práctica. Entonces es importante, hay una relación entre la geometría y el experimento. Hay una relación entre esas dos cosas, ¿no? Uno puede ponerse a mirar las propiedades geométricas del sistema físico, eso quiere decir ver cuáles son sus simetrías espaciales, y de ahí ustedes pueden ver cuáles son los observables físicos que se miden en el experimento. Por ejemplo, el momento lineal, y pueden ver cuáles son las cantidades que se conservan, viendo el generador de la simetría. Entonces hay una relación directa entre la geometría y el experimento. Y bueno, para terminar, bueno, quería mostrarles precisamente este operador O a que corresponde. Pero entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, lo voy a dejar para la otra clase. Hoy simplemente les comento que este conjunto de transformaciones con una representación exponencial se les denomina grupos de Lie. Entonces, al conjunto de transformaciones que tienen una representación exponencial, es decir, válido únicamente para transformaciones continuas. Una transformación discreta jamás va a poder tener una representación exponencial, ¿no? Porque miren que este parámetro D es arbitrario y entonces va desde menos infinito hasta infinito pasando por el cero. Y entonces aquí se vuelve la identidad. Cuando D es igual a 0, esta exponencial es igual a 1. Y una transformación discreta no pasa por el 0, ¿no? Por ejemplo, la paridad es menos 1 o 1, de un lado a otro, pero no pasa por el 0. Entonces, no es posible tener una representación exponencial de una transformación discreta, ¿no? Entonces, esto es para transformaciones continuas. Al conjunto de transformaciones que tienen una representación exponencial se les conoce como grupos de Lie. Los grupos de Lie. Y entonces, si ustedes encuentran que un conjunto de operadores tiene una representación exponencial, ese conjunto representa un grupo de Lie. Pero no todos los grupos de Lie tienen representaciones exponenciales, ¿no? No todos los grupos de Lie tienen representaciones exponenciales, pero sí, ustedes tienen un conjunto de operadores que tienen una representación exponencial, entonces es un grupo de Lie, ¿cierto? Va solo en una dirección, no en la otra. Por ejemplo, las simetrías discretas forman grupos de Lie, pero no tienen representación exponencial. Pero si tiene una representación exponencial, es un grupo de Lie. Es en esa dirección, ¿no? Y bueno, nosotros más adelante vamos a ver ciertas propiedades de los grupos de Lie. Yo aquí les adelanto que lo importante de estos grupos de Lie es que las propiedades de toda esta transformación que está aquí continua para un valor finito del parámetro D se pueden obtener a partir de las propiedades de la transformación continua para un valor infinitesimal de D. Es decir, aquí todo lo que se diga para un valor muy pequeño de D es válido también para un valor finito. Y eso lo entienden desde el punto de vista geométrico, notando que una traslación en una distancia finita D la pueden obtener como una aplicación de varias traslaciones infinitesimales, ¿cierto? Es totalmente equivalente. Entonces ustedes pueden coger y hacer n traslaciones infinitesimales para construir una traslación finita en un parámetro D continuo, ¿no? Entonces, todo lo que se diga para una transformación infinitesimal muy pequeña, un D muy pequeño, tendiendo a 0, es válido también para una transformación finita y este argumento lo vamos a usar para encontrar explícitamente este operador O que está aquí, ¿sí? Entonces, no es un argumento cualquiera. Podría no ser cierto, ¿no? Pero sí es cierto porque aquí hay un proceso límite que se puede mostrar rápidamente. Se los muestro ya para terminar. Este proceso límite. Noten que se los dejo acá escrito en forma matemática, ¿no? Entonces ustedes cogen este exponencial que está acá, pero consideran un valor muy pequeño de D. Entonces en vez de poner D, ustedes ponen aquí, ponen un número muy pequeño, ponen D sobre N.
D sobre n, ¿no? E a la I por D sobre N sobre O, donde N tiende a infinito. Aquí suponen que N tiende a infinito. Esto tiene una expansión en series de potencias. Si ustedes expanden en series de potencias, esto les da 1 más el exponente, que es precisamente este que está aquí, ¿cierto? Y esta sería la representación de una transformación infinitesimal. Entonces ustedes aquí ponen transformación infinitesimal, ¿cierto? Infinitesimal, que sería equivalente a trasladarse una distancia D muy pequeña porque N tiende a infinito, ¿cierto? Es lo primero. Entonces, como si se moviera en una distancia muy pequeña. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar una transformación finita a partir de una transformación infinitesimal? Pues multiplican N veces esta transformación, ¿no? Hacen N transformaciones seguidas. Para una transformación finita, pongo aquí, para una transformación finita, entonces ustedes lo que van a hacer es aplicar n traslaciones sucesivas una después de otra, siendo n un número muy grande que tiende a infinito. Entonces ahora lo que escribimos es lo siguiente, e a la i por d por este operador o, ¿cierto? Lo podemos construir como esta transformación elevada a la n, ¿no? Elevada a la n. Donde n tiende a infinito. Donde n tiende a infinito. Entonces acá pongo el límite donde estaba. El límite de n tendiendo a infinito. Noten que este límite, cuando ustedes lo evalúan, es precisamente el exponencial de la izquierda. ¿Sí lo ven o no? ¿Sí se acuerdan de sus cursos de cálculo? Noten que esta identidad aparece en sus cursos de cálculo. E a la ix lo pueden escribir como el límite de n cuando tiende a infinito de 1 más x sobre n, todo elevado a la n. Entonces lo que yo les estoy mostrando aquí es que a partir de una transformación infinitesimal, uno puede reconstruir la transformación finita. Eso quiere decir que todo lo que se diga para una transformación infinitesimal es válido también para una transformación finita. Entonces de aquí en adelante, por lo general vamos a estar considerando que los parámetros son infinitesimales para encontrar ciertas propiedades, pero no hay ninguna pérdida de generalidad en hacer esto, porque los grupos de Lie satisfacen esta propiedad que les estoy poniendo aquí. Por ser una simetría continua, siempre es posible, a partir de una transformación infinitesimal, reconstruir la transformación finita únicamente con este proceso límite que está acá, que esto es precisamente una identidad que aparece en el cálculo diferencial que ustedes pueden ir y recordar allá, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería mostrar hoy. Voy a pausar el video aquí.